Ok. Buenos días. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, Doc, Sí, ahí sí se le escucha. Buenos días. Ok, creo que estamos, ¿no? Bueno, no sé qué, bueno, creo que todos hemos tenido problemas con el internet, pero bueno, yo tengo dos líneas diferentes, entonces la una está en la una compu y la otra en la otra compu. Ya se me vuelve a ir aquí, regreso a la compu primaria. Terminamos lo de los casos clínicos, me corrigen si estoy equivocado, y nos faltó ver un poco los conceptos de transfusión. ¿Sí? ¿Sí están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. sí, doc. Ok, me avisan por favor, porque no sé por qué hoy no funcionó tan bien la señal. Entonces, dentro de los parámetros que habíamos conversado un poco de la situación de laboratorio hematológica, tenemos algunos conceptos que son importantes saber en cuanto a la transfusión. No vamos a ser los encargados de decidir a un paciente pero sí tenemos la condición de, durante una cirugía, pedirle esas cosas a un paciente si vemos que está en estado de riesgo, ¿no? Calcular la dosis y la cantidad de sangre, nos podemos apoyar en el anestesiólogo o en ocasiones con el hematólogo, no es tan frecuente conversar con él. Entonces tenemos principalmente 4 formas de aumentar el volumen sanguíneo y reposicionar la sangre, ¿no? Tenemos la colocación de cristaloides, que son volúmenes líquidos para eh, aumentar la disponibilidad del líquido en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Hace que, aunque diluye la sangre, pero aumenta la cantidad de líquido que se encuentra en el torrente sanguíneo. También hay cómo transfundir solamente plasma, hay cómo transfundir la sangre entera como tal, presenta lo que son el plasma, ¿no es cierto? Los elementos formes, que son las células, plaquetas, eritrocitos, leucocitos, y aparte lo que tienen también lo que son los factores de la coagulación. Y lo otro que habíamos visto en uno de los casos clínicos, que también hay cómo transfundir solamente lo que son plaquetas mediante la plaquetoféresis. Ahora, hay algunas guías, esa es la última guía que me gustó a mí, que es del 2011, que nos muestra que las recomendaciones de transfusión ya se han establecido mucho antes de nuestros tiempos actuales. Por lo general, esto se estandarizó luego de la Primera Guerra Mundial y los criterios que ellos tenían eran que para que haya anemia, el valor de la hemoglobina debería ser en varones de menor a 13 y en mujeres menor a 12. Esos son los criterios. Ahora, como siempre la ciencia cursa con una etapa de aprendizaje, inicialmente se creía que dándole más sangre al cuerpo o recuperando lo poco que haya perdido o lo mediano que haya perdido, le ayudamos mucho al cuerpo a recuperarse, ¿no? Pero realmente, ahora en los últimos años, en los últimos 10 años, se han dado cuenta que es mejor que el cuerpo se reponga solo en ciertas condiciones y lo que sí se utiliza bastante es la transfusión de plasma. Ya no es tan frecuente transfundir sangre como tal, debido a que se presentan varias complicaciones y todo en medicina es riesgo-beneficio, ¿no? Ahora, el objetivo de hacer estas transfusiones, ya sea de cristaloides, de plasma, de sangre, de plaquetas, es tratar de restaurar la homeostasis de un paciente que lo necesita y verificar o contribuir para que las células estén en suficientemente número para que llegue el oxígeno a los tejidos de forma adecuada.
Esas son las consecuencias de hacer las transfusiones. Esta principalmente la transfusión de sangre. Se fijan, más de la mitad de los pacientes que tienen una transfusión sanguínea sufren una reacción de tipo febril, es una respuesta del cuerpo, aunque la sangre igual se la analiza para que sea compatible del grupo sanguíneo y el RH también que sean compatibles y otros factores extras que también se ve ahora, ¿no? Entonces, a todo paciente que se le va a transfundir sangre principalmente y plaquetas, se tiene un esquema para prevenir justamente eso. Se le da un antipirético, normalmente se le da o metamizol o paracetamol, y también por lo general se le da una dosis de corticoide para evitar que haya una respuesta muy fuerte. Aparte de lo que es la fiebre, que es algo común que esperamos, también tenemos en algunas ocasiones presentas algunos cuadros de alergia, ¿no? Eso nos hace tener cuidado cuando deberíamos transfundir. Ahora, cuando hacemos la transfusión, tenemos que ver también el límite de la capacidad del cuerpo para recibir esa transfusión. Y justamente vamos a tomar la decisión siempre y cuando vemos que la cantidad de oxígeno necesaria en los tejidos es insuficiente. Ahora, si bien los números que presentaron luego de la guerra eran 13 y 12 en cuanto a hombres y mujeres, ahora ha cambiado. Las transfusiones de sangre se van a hacer basado ahora en dos criterios de acuerdo a cuál es el origen de ese nivel bajo de hemoglobina. Si el nivel de hemoglobina es menor a 9 y es causado por un sangrado o es un sangrado generado por un trauma, un accidente de tránsito o una cirugía, debería ser la transfusión cuando el paciente baje de 9. Ahora, cuando un paciente tiene una anemia basada en la alimentación, ¿sí? Deberíamos transfundir siempre y cuando este nivel baje de 8. Tenemos algo intermedio, ¿no es cierto? Entonces tenemos uno, el sangrado que es, digamos, agudo, ¿no? Trauma, cirugía. Un sangrado crónico que es causado por la alimentación, sí, perdón, una anemia crónica causada por la alimentación. Y el tercero sería un intermedio, cuando un paciente tiene úlceras gástricas, tiene sangrados continuos leves, ¿no? Ahí vemos que las heces se encuentran de un tono rojizo y tenemos que el paciente pierde sangre a través de esa vía. Entonces, el nuevo criterio es transfusión completa de sangre cuando es menor a 9, ocasionado por un sangrado agudo, y menor a 8 cuando es un sangrado ocasionado por dieta. Ahora, el valor de las plaquetas habíamos comentado, menos de 50.000 debería también tener una transfusión de plaquetas. Eso. Es un poquito para completar la parte de laboratorios. Hay más especificaciones en cuanto a qué tiempo tenemos que transfundir la sangre, cuál es la dosis, cómo se mide si la sangre transfundida hizo efecto. Pero bueno, son temas un poco más avanzados que lo verán ya en especialidad. Ok, lo que nos toca revisar ahora son algunos datos, recordarles respecto a lo que es la anatomía. Entonces, la anatomía nos va a servir, ¿están observando? ¿Sí? ¿Está la pantalla? Ya, ok. Entonces, nuestro conocimiento debe basarse en los huesos de a nivel facial, ¿no es cierto? Y deberíamos conocer la parte musculatura del cuello y la parte de la vía aérea también. Pero básicamente, maxilar, etmoides, esfenoides, mandíbula, deberían ser los huesos que dominemos, más la estructura muscular del paladar y del piso de boca, que son elementos también importantes. Entonces, características importantes, tenemos que el maxilar va a ser el hueso impar, perdón, hueso par, va a ser un hueso liviano que presenta varias cavidades, va a conformar varios espacios donde se van a alojar órganos. La característica de tanto maxilar como mandíbula va a permitir alojarse, ¿no es cierto?, lo que son las piezas dentales,
tienen la consideración de tener el único hueso diferente en el cuerpo, que es el hueso alveolar, ¿no es cierto?, que tiene las características de resistencia y distribución de la fuerza, diferente al resto de huesos. Ahora, ¿cuál es la importancia de recordar la parte anatómica? Uno, tenemos que conocer la parte de salida de nervios, ¿no es cierto?, para manejar lo que es anestesia, también para manejar lo que son abordajes, incisiones, evitar daño mecánico de estos nervios. También nos va a facilitar entender el crecimiento, nos va a dar la oportunidad de, en la segunda parte de la clase, entender un poco la interpretación de las imágenes. Basados en algo normal, podemos interpretar algo patológico. Y algo que también nos va a servir mucho va a ser entender un poco las vías de la infección odontogénica y entender también el diagnóstico y tratamiento de lo que es el trauma maxilar. Ahora, nosotros la anatomía, en ocasiones la anatomía le vemos de una forma separada. Deberíamos nosotros ya tener una visión un poquito más global en cuanto a la anatomía por región, ¿no? Entonces, si usted se fija en el gráfico, eso representa prácticamente todo lo que va a encontrar en el cuerpo humano. Entonces, va a encontrar desde la capa más profunda, que va a ser el hueso, ¿no es cierto? El hueso tenemos dos tipos de tejido, ¿no es cierto? Tenemos la cortical y tenemos el hueso esponjoso. Luego va a tener una cubierta de periósteo que tiene dos capas. El periósteo, si bien recuerdan, una capa dirigida a la sensibilidad y la otra capa dirigida a proveer de nutrición, ¿no? La capa que va a tener incorporada lo que son las terminales arteriales para nutrir el hueso. Luego sobre eso vamos a encontrar diferentes capas musculares que pueden ser varias y cada capa muscular va a diferenciarse entre sí por medio de las fascias. Ahora, entre capa y capa vamos a tener en ocasiones venas profundas y venas superficiales dependiendo la zona del tejido que encontremos. ¿Qué no vemos aquí? Y que también encontramos son dos cosas. Bueno, aquí por este esquema no se encuentra lo que son nervios, pero tampoco se encuentra el trayecto linfático, ¿no? Es algo que tampoco está y eso también tenemos en todo el cuerpo, el trayecto de lo que es la linfa y de los conductos linfáticos. Ahora, antes de llegar a la piel, tenemos el tejido celular subcutáneo que nos permite tener una diferenciación entre piel, tejido celular subcutáneo y la primera capa del tejido muscular. Ahora, algo que yo les había comentado que en los exámenes de sangre y de laboratorio tenemos un 95% de valores que son dentro de los normales. O sea, los estudios se han hecho con el objetivo de tener el 95% de lo estándar de la población. Ahora, en el caso de la anatomía es inclusive mayor la diferencia. Entonces, si ahorita estamos 20 personas en clase, lo normal es que el 70% de nosotros tenga una anatomía parecida, ¿sí? Pero el 30% no. Si somos 20, 6 personas va a tener una anatomía diferente. Entonces, tenemos que acordar y ver un poco las variaciones de la anatomía que se pueden presentar. Entonces, la variación más importante que nos importa a nosotros es la variación de dónde entran y dónde salen los conductos de los nervios. Entonces, vamos a ver lo estándar ahora y les voy a explicar un poquito cuáles son las variedades o las variaciones que más frecuentes se encuentran en nuestra población. Ahora, en la parte externa tenemos que recordar que el nervio facial va a ser el encargado de dar la motilidad de los músculos de la expresión facial, ¿no es cierto? Entonces, estos músculos normalmente se van a inervar mediante el ramo facial, que si usted se acuerda de la anatomía, tiene 5 ramos que equivale a lo que es los dedos de la mano, ¿no? Entonces, la variación más común, por ejemplo, es que en vez de tener 5 nervios que salen, en muchas ocasiones salen 2 nervios y a partir de los 2 nervios salen 3 ramos superiores y 2 ramos inferiores. Es una de las variaciones frecuentes que se presentan y vamos a ver otros ejemplos. Ahora, regresando a la pantalla,
observamos ya un poco las profundidades y las capas, ¿no? En la primera imagen observamos una disección en la línea media, donde observamos los músculos principalmente, observamos que se ha quedado el músculo de lo que es el músculo dirigido hacia la depresión del labio superior, ¿no es cierto? Y observamos en el gráfico del lado izquierdo una incisión paramarginal y observamos la salida de los nervios. Ahora, si usted se acuerda, en el nervio mentoniano, ¿sí? ¿Cuál era la disposición del nervio mentoniano? Entonces, normalmente nos quedábamos que el nervio mentoniano salía a nivel de los conductos mentonianos o del conducto mentoniano y tenía una disposición de 3 ramos, ¿no? Entonces, en este caso, si se fija, lo estándar que es que salga un ramo, 2 ramos y 3 ramos. Aquí observamos que eso no está del todo estándar, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos que nace de 2 troncos, tiene un tronco superior, que es el tronco labial, ¿no es cierto? Y tiene un segundo tronco. Y el segundo tronco, si se fijan, tiene una división de 3 ramos secundarios. Entonces, este en vez de tener 3 terminales, tiene 4 y en vez de salir independientemente los 3 ramos, salen 2 ramos primero y luego el segundo ramo se divide en 3. Son las variaciones que podemos encontrar nosotros en nuestra población. Ahora, esto vamos igual a ver de manera rápida, son cosas que ya conocen y vamos a ver qué tenemos que prestar atención en cuanto a la parte nerviosa principalmente y muscular. Entonces, en cuanto al maxilar superior, tenemos que va a ser un hueso ligero, un hueso par, que va a permitir la conformación de lo que es la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, lo que es la cavidad bucal, ¿no es cierto? Va a formar parte de los senos paramaxilares. Y este, por ejemplo, es un gráfico que sí nos puede enseñar algo. Ok, entonces, dentro de este hueso tenemos varias inserciones musculares, ¿no es cierto? ¿Qué se inserta nomás? Se inserta principalmente los músculos encargados de la leve motilidad que tiene, por ejemplo, la ala nasal de, de nuestra nariz, perdón la redundancia. Entonces, aquí este nivel tenemos la inserción de los músculos y este nivel que nos va a limitar, por ejemplo, la infección de los dientes anteriores. Entonces, va a depender dónde se encuentre la inserción de estos músculos para ver si la infección se queda localizada en la parte de abajo de la boca o sube y va a nivel de lo que es la parte inferior del ojo, ¿no? Entonces, el hecho de que la infección se vaya hacia arriba o se mantenga aquí va a depender si la infección se formó antes o después de la inserción del músculo elevador de la fosa nasal, elevador de la ala nasal. Son una de las características importantes. Ahora, ¿qué otra cosa más encontramos? Cuando vemos la parte de imagenología, también encontramos lo que es, por ejemplo, la espina nasal y lo que es la parte del paladar duro, ¿no? Son cosas que vamos a ir revisando en la parte maxilar. Ahora, cuando vamos a anestesiar, tenemos algunos elementos importantes. Uno, tenemos el elemento que se encuentra aquí, que es el nervio infraorbitario, que vamos a conversar, pero también tenemos lo que son los nervios que van a formar el plexo póstero superior, ¿no? Vemos un gráfico mejor en un momento y este va a encontrarse a nivel de lo que es la parte superior del tercero o segundo molar, dependiendo cuál se encuentre. Ahora, de forma estándar, podemos ubicarle al nervio de una forma sencilla. El nervio infraorbitario, según la teoría y según los autores clásicos, se encuentran de la línea media 3 centímetros hacia los lados y si le pide al paciente que vea de frente, va a encontrarse por debajo de la pupila y si usted sujeta lo que es el reborde infraorbitario, a partir del reborde infraorbitario va a tener de 5 a 6 milímetros donde va a encontrarse el orificio infraorbitario. Esta es una visión posterior del hueso maxilar, ¿sí? Lo que justo les quería observar, este de aquí es la cara infratemporal del hueso
maxilar que va a conformar juntamente con lo que es la cara exocraneal del ala mayor del esfenoides, ¿no? Juntamente forman esta cara infraorbitaria. Ahora, realmente, ¿qué es lo importante para nosotros de esta cara infraorbitaria? La ubicación de los conductos alveolares posteriores, que mencionan algunos, y otros pósteros superiores. Ahora, aquí también hay una variación. En alguna literatura nos menciona que son de 2 a 4 y otras que son de 3 a 5, ¿no? Entonces, vamos a tener un estándar que son más de 2 y menos de 5 y se encuentran por lo general, como les mencioné arriba, de lo que es el último molar y va a conformar el plexo. Acordémonos que en la parte de arriba, para anestesiar, excepto el nervio infraorbitario, anestesiamos plexos, ¿no? Que son terminales nerviosas que va a permitir amortiguar las diferentes piezas dentales. Ahora, esto es importante, los que pudieron ver la clase esta de las infecciones odontogénicas a nivel del seno maxilar, se acordarán que esto es importante. El hueso maxilar que contiene el seno maxilar y va a permitir la formación del moco, siempre es importante que el moco se forme, pero que también, así como se forme, salga de manera continua para que no se estanque a través del meato, ¿no? Entonces, en ocasiones debemos completar nuestra terapia dental con algunas maniobras para permitir que ese meato o la salida de ese conducto se encuentre permeable. ¿Qué es lo más sencillo? Obviamente manejar los sprays nasales, isotónicos o hipertónicos, que nos va a permitir que en cierta forma el moco sea más líquido y permita que el moco no se estanque en los senos, sino pase de manera fluida a lo que es la cavidad nasal. Ahora, también observamos algo más que nada para diagnosticar cuando hay infecciones, cuando hay tumores, es la presencia del conducto lagrimal, ¿no es cierto? El conducto lagrimal, si bien se encuentra en el canto interno del ojo, va a desembocar a nivel de la estructura nasal y va a conformarse junto con el hueso unguis y la apófisis ascendente o la apófisis maxilar frontal del maxilar, que es el nuevo nombre, va a conformar lo que es el conducto lagrimal, ¿no? Entonces, recordemos que hacia la nariz se va a drenar tanto lo que es la lágrima como lo que es el seno maxilar, juntamente con el drenaje del seno etmoidal, y va a haber comunicación también a nivel del techo de la nariz con el seno frontal y en la base posterior con el seno esfenoidal que vamos a revisar en los otros gráficos. Ahora, también observamos que en el maxilar tiene una íntima relación por lo que se articula con el hueso palatino, ¿no? Va a conformar parte de lo que es el techo de lo que es la cavidad bucal o el piso de la fosa nasal, ¿sí? Ahora, es una visión, ¿no es cierto? Desde arriba. Dice que las lágrimas también se dirigen hacia acá porque cuando lloramos como que hay más fluido de moco. Justamente, claro. Entonces, siempre les hago el ejemplo, esta vez me olvidé, siempre dice que cuando uno llora seriamente, llora con moco y baba, ¿no? Entonces, cuando uno llora, se estimula la producción de las glándulas parasimpáticas. Entonces, cuando lloramos, ¿qué pasa? Por lo general sudamos, por lo general aumentamos la cantidad de saliva y por lo general aumentamos la cantidad de lágrimas, ¿no? Todo casi juntamente. Entonces, normalmente cuando lloramos, parte de la lágrima, cuando no se drena a través del puntum, va a ir hacia afuera, ¿no? Vamos a llorar externamente. Pero bastante lágrima también va hacia adentro y hacia el conducto lagrimal, entonces va a tener que justamente por delante donde sale el moco, va a haber gran cantidad de humedad a través de la lágrima. Entonces ahí es donde se forma el moco con la lágrima, pues. Pero buena acotación. Ok, entonces regresamos a esta visión, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta visión? Son dos cosas, ¿no? La presencia de lo que es el techo del seno maxilar, la presencia de lo que son los conductos
Aquí también va a encontrar diferente terminología dependiendo qué libro utilice o qué tan nuevo. La literatura vieja decía conducto incisivo y la literatura nueva lo marca como conducto nasopalatino, ¿no? Es un conducto que va de la nariz hacia el paladar y se marca como nasopalatino. Ahora, este conducto también varía mucho. En ocasiones tenemos, bueno, dos orificios a cada lado de lo que es la espina nasal, ¿no es cierto? De la articulación cercana al vómer y se juntan y desembocan a nivel de lo que es la parte posterior de los incisivos. Y la forma que la identificamos nosotros para anestesiar es mediante la papila incisiva, ¿no es cierto? Aquí observamos también el límite de la articulación entre el paladar que es formado por el maxilar y el paladar que es formado por el hueso palatino. Ahora, esta es una visión estándar. El gráfico tiene un error en la cual vamos a revisar, pero me gusta justamente porque puede ser no un error, sino puede ser una anatomía que es de otra región, que también es válido, ¿no? Entonces, tenemos la desembocadura, que en ocasiones, si se fijan, puede salir como dos conductos, o en ocasiones sale con un solo conducto que se forma en esa zona de acá. Ahora, tenemos aquí otras dos estructuras nerviosas. Tenemos lo que es el conducto palatino posterior, ¿no es cierto? Y la literatura aquí nos indica que el conducto palatino posterior se encuentra en esta posición. Nos pide, utilicen la línea media, ¿sí? O el rafe medio y utilicen el segundo molar. En una zona equidistante entre el segundo molar y el rafe medio, en esta zona, se encuentra el nervio palatino anterior, saliendo del conducto palatino posterior. Ahora, en ocasiones nos confundimos porque el nervio y la arteria tienen nombres diferentes, que de dónde salen. Entonces, la parte que a mí me ayuda a identificar es que el nervio sale de atrás, el nervio y la arteria salen de atrás y van hacia adelante, ¿no? Entonces, el nervio palatino o la arteria palatina anterior salen del agujero palatino posterior y se dirigen hacia adelante. El nombre que tiene la arteria y el nervio se va por el territorio que cubren y no por dónde salen. Ahora, el otro nombre que va a escuchar es el nervio palatino mayor o conducto palatino mayor. Son los términos anteriores que usamos. Entonces, conducto palatino mayor y conducto incisivo, nombres viejos, se pueden utilizar sí. Nombres nuevos, conducto palatino posterior y conducto nasopalatino. Ahora, también usted identifica en la zona posterior, en la zona del hueso palatino. Ahí se encuentran los nervios palatinos secundarios, que igual van de 2 a 5, y nos va a proporcionar la sensibilidad de lo que son los músculos que se encuentran, o en el tejido, perdón, del paladar blando, ¿no? Una visión lateral de perfil mostrando lo que es este hueso. También les mencioné, la literatura anterior mencionaba apófisis ascendente y la literatura actual habla de una apófisis frontal del hueso maxilar. Y la conformación de la espina nasal anterior que vamos a revisar. La conformación interna de la órbita compuesta por varios huesos, ¿no es cierto? Tenemos la parte del hueso maxilar, tenemos la parte del hueso unguis, que va a conformar el conducto lagrimal, parte del hueso palatino, parte de la tabla externa del hueso etmoides, lo que es la ala mayor del esfenoides, la ala menor, las fisuras esfenoidales superior e inferior, lo que es el hueso malar. Ahora, a nivel mandibular, les pongo este gráfico porque esto probablemente nuestra mandíbula sí vaya a cambiar un poco más en el futuro y les voy a explicar por qué. Entonces, si usted se acuerda, o varios de ustedes que hagan pesas, no solamente cuando hacemos ejercicio físico aumentan los músculos, también aumenta la densidad
y el tamaño de los huesos que sostienen los músculos. Entonces, este es un gráfico mostrando de un felino en el cual su principal dieta va a ser carne, ¿no es cierto? Y va a ser triturar huesos. Entonces, dentro de su forma, va a tener una estructura fuerte muscular y va a tener una estructura fuerte también mandibular. En nuestro caso ha cambiado mucho, ¿no? Antes, por el tipo de dieta, teníamos una mandíbula fuerte y teníamos una disponibilidad suficiente para que entren todos los dientes. Ahora ha cambiado. Tenemos mandíbulas más pequeñas y en algunos casos se dificulta más la salida de los dientes. Ahora, cuando yo era como ustedes, joven, a mí me decían que probablemente la evolución del ser humano vaya a generar agenesias, ¿no? Que las muelas del juicio ya no salgan porque no sirven. Entonces, pues me dejaron pensando cuando yo era estudiante y dije, pues no van a tener trabajo los cirujanos, ¿no? Pero en la realidad es, yo le pongo un ejemplo, yo tengo 52 primos, mi mamá tiene 10 hermanos, somos un montón, y he hecho un estudio solo de mis primos. Entonces, mis primos, he quitado las muelas del juicio la gran mayoría, pero solamente una prima le falta una muela del juicio. Entonces, no sé si los genes de mi familia están atrasados, pero es poco frecuente, ¿no? Y conocidos, yo conozco solo 2 personas que tengan agenesia de terceros molares. O sea, no creo que vaya la tendencia hacia allá. Lo que sí he visto mucho es retención de segundos molares, premolares y caninos. Entonces, el hecho que la mandíbula se haga más pequeña ocasiona que el paciente tenga más problemas más tiempo. Eh, bueno, hace unos 6 meses, quité las muelas del juicio de la hija de mi pediatra, la pediatra de mis hijos, y ella tenía 11 años. Le quité las muelas del juicio porque no estaban dejando que erupcione la muela de los 12 años. Ejemplos que le pongo, ¿no? Entonces, es muy probable que nuestra alimentación nos genere también cambios en la estructura mandibular. Hueso centrado en la línea media facial, hueso móvil, hueso suspendido en forma de herradura. Tenemos diferentes características óseas, tenemos una estructura que se basa en sujetar los huesos, tenemos que se encuentra conformado, ¿no es cierto?, de una parte central, que es el cuerpo, 2 prolongaciones laterales que se llaman las ramas. En cada rama encontramos 2 protrusiones, lo que es el cóndilo y lo que es el cóndilo mandibular y lo que es la apófisis coronoides. Y algo que observamos aquí, justamente lo que les mencioné, unos problemas de retención, unos problemas de erupción de los dientes que se presentan cada vez más común en nuestra población. Y lo que me voy a centrar un poquito es las inserciones musculares tanto de la parte de rama y cuerpo, externa e interna. Ahora, ¿qué es lo importante? Aparte de la salida de los nervios, justamente las inserciones musculares. Entonces, tenemos algunas importantes, ¿no es cierto? Tenemos la inserción del músculo buccinador, que se basa en la cresta buccinatriz, que es la unión de la línea oblicua externa y la línea oblicua interna, ¿no? En esta zona de aquí va a insertarse el músculo buccinador en su porción posterior. Primer dato importante. Segundo dato es la posición de la línea oblicua externa que va a permitir la inserción muscular también. Entonces, ahí tenemos una línea que separa de lo que es la parte de la mandíbula hacia el cuello y la parte de la mandíbula hacia la cara, en la zona externa, ¿no? Ahora, aprovechando esta imagen, voy a darles otra de las variaciones comunes que tenemos en nuestra población. Lo normal es que el conducto mentoniano se encuentre a nivel equidistante en la profundidad de lo que son los nervios, de lo que son los dientes premolares, ¿no es cierto? Justamente como nos muestra este gráfico, es un paciente estándar, pero no es lo común. Entonces, yo he visto nervios que se encuentran desde lo que es por debajo de lo que es el nervio, el diente canino, perdón,
Pero también no hay que confundirnos, por ejemplo, en este gráfico que tendremos un conducto accesorio vascular, ¿no? Entonces, fijarnos siempre en el diámetro mayor del conducto y también he visto por debajo del premolar, por debajo del segundo premolar y por debajo de la raíz mesial del primer molar. Entonces, ¿qué debería usted hacer? Lo ideal fuera que en todo paciente usted pueda diagnosticar si es un paciente estándar o no, basados en una panorámica que vamos a revisar, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, usted puede determinar si su paciente es estándar o no y variar en algo o en nada la técnica quirúrgica o en la técnica anestésica. Ahora, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, antes de tener ese problema operamos un paciente y le pusimos una placa y yo me confié y vi el nervio mentoniano cerca del canino, ¿no? Pero en ocasiones fue un mal diagnóstico porque este paciente, a lo raro que parezca, tenía dos conductos mentonianos. Tenía uno a nivel del canino y uno a nivel del premolar. Entonces, luego que abro, obviamente siempre hay técnicas que se abre para buscar al nervio. Entonces, abro, busco al nervio y me lo topo enseguida. Entonces, regreso a ver la radiografía. Ya cuando vi algo raro, identifiqué que el paciente tenía doble conducto mentoniano. Otro dato que debería tener usted es no solamente fijarse si tiene un conducto, sino tiene dos. Yo en mi carrera profesional he visto 5, entonces es algo que puede encontrarse en su paciente eventualmente, ¿no? ¿Cómo hace para anestesiar si tiene tantos conductos? Ya, eso vamos a ver el doble conducto, viendo, espero si alcanzar o si no mañana en la parte de la clase, nos toca ver después de esta la parte de imagenología aplicada a la anatomía. Entonces ahí cuando veamos, les voy a explicar cómo identificar el trayecto de los conductos. Y si no, me hace acuerdo. Porque, bueno, sí está dentro de la clase eso. Ok, ahora es la siguiente, que es importante también y algo que se va a repetir la segunda clase, son las depresiones generadas por el alojamiento de las glándulas salivales. Entonces, dentro de las 3 glándulas grandes que tenemos, parótida, submandibular y sublingual, las dos últimas van a alojarse en lo que es la mandíbula, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la depresión generada por las múltiples glándulas sublinguales y la depresión grande generada por la glándula submandibular, ¿sí? Entonces, vamos a tener que esto va a generar un adelgazamiento del hueso que usted tiene que acordarse para no interpretar como una falta de densidad, una infección o un tumor, ¿no? En esa zona tiene que acordarse que hay esos defectos que pueden generar. Aparte de esto, hay algo estándar que vamos a ver mañana, que es la cavidad de Staffne, que es una depresión propia de la mandíbula que parece como si tuviera un hueco, ¿no? Entonces, no es común que haya, o sea, no tenemos todos, perdón, pero sí es común que encontremos. Entonces, igual de los 20 que estamos, yo creo que un 10% sí puede tener, ¿no? 2 o 3 personas va a tener una cavidad de Staffne, que es algo normal, pero es algo que debe grabarse usted, que es una variación anatómica normal. O sea, no es una enfermedad, no es una patología, es una variación anatómica. Ahora, algo que estudiaron ustedes en anatomía son las presencias de las apófisis que se encuentran a nivel de la línea media de la cara interna de la cara del cuerpo mandibular. Ahora, si bien recuerdan, estos de aquí nos permitían la inserción de unos músculos superiores e inferiores que eran los geni. Geniglosos que van hacia la lengua y genioideos que van hacia lo que es el ioides. Ahora, estos huesos, juntamente con el hueso miloioideo, perdón, estos músculos, juntamente con los músculos miloioideos, van a conformar lo que es el piso de boca. Entonces, ese es otro dato importante porque ahí nos va a diferenciar hacia dónde va la infección dental cuando se presente. Aquí tenemos la línea amarilla
que es la línea que diferencia o inserta el músculo miloioideo y permite la diferenciación de por debajo del piso de boca y por arriba del piso de boca. Ahora, por ejemplo, si el canino o un diente molar tiene una raíz por debajo de eso y se infecta, puede dar una infección que va a demorarse más tiempo en ser identificada, ¿no? Entonces, es bien importante cuando tengamos la panorámica identificar primero si es que es visible la línea amiloidea y también tener como consideración diagnóstica que la infección puede irse por debajo de la línea amiloidea y no generar una elevación de la lengua por infección, sino irse profundamente, ¿no? Ahí es un poco más difícil determinar si hay una colección purulenta o no, y ahí tenemos que ir un poco de la clínica, ¿no? Cuando hablemos de infecciones, vamos a hablar de cuando hay una infección hay ¿qué? Edema, hay calor, en ocasiones hay dolor, en ocasiones hay pérdida de función y normalmente tiene que ir acompañada de un aumento de leucocitos y un aumento de temperatura. Serían los datos para identificar clínicamente una infección. Ahora, otra vez las imágenes importantes que son la depresión de lo que es la glándula sublingual y la glándula submandibular y la línea miloioidea. Inserciones, aquí tenemos una depresión que va a permitir la inserción de la parte anterior del músculo digástrico, ¿no es cierto? Lo que son las crestas o los bordes externos, todos tenemos una rugosidad importante que va a permitir la inserción de los músculos maceteros en este caso. Y algo que vamos a ver cuando veamos anestesia y veamos las técnicas imagenológicas también, un poco la variación de la entrada del conducto mandibular. Ahora, normalmente nosotros tenemos una predisposición de las ramas mandibulares que son ligeramente divergentes. ¿Qué significa? Está el cuerpo y la rama está ligeramente así. ¿Eso qué nos permite? Anestesiar directamente al nervio. Ahora, eso es el estándar. Pacientes que tienen cara de una complexión cuadrada o son braquicefálicos tienen mayor el diámetro horizontal que el vertical o casi similar, van a tener una posición de las ramas más inclinadas que va a dificultar la anestesia directa. Tendríamos que elegir una técnica indirecta. Ahora, algo que también nos dificulta es, por ejemplo, un paciente que tenga las ramas divergentes normales, pero tenga una lengua grande. No necesariamente una macroglosia, pero una lengua grande que no va a permitir mecánicamente la llegada del anestésico a través de una técnica directa y tendríamos que hacer una técnica indirecta. Ahora, si queremos acordarnos de las técnicas, lo importante es acordarnos de las distancias también. Entonces, por ejemplo, si usted calcula la profundidad del nervio a partir del borde externo, va a tener una distancia que en promedio es de 16 a 18 milímetros, ¿no? Y si calcula a partir de lo que es el borde inferior, perdón, borde interno o la línea oblicua interna, va a tener que es entre 6 y 8 milímetros. Entonces, la una le va a servir para ubicarse en el sentido de la técnica directa y la otra le va a servir para identificar la profundidad en la técnica indirecta, ¿no? Ahora, la altura también varía de acuerdo a la edad y la presencia de dientes. Cuando el niño tiene erupción temporal, va a encontrarse el agujero, ¿no es cierto?, por debajo de la línea oclusal. Cuando son adultos o son adolescentes, después de la dentición mixta, ya completen la dentición permanente, lo estándar es que se encuentre 1 centímetro por arriba del plano oclusal. Entonces, la forma más fácil de identificar la altura es utilizando el lecho unguial. Entonces, usted tiene una regla, mide su uña y lo estándar es que esté entre 8 y 10 milímetros. Esto nos permite, cuando colocamos el dedo, ver la altura
a la cual deberíamos anestesiar, ¿no? Y cuando somos mayores, perdemos los dientes, por lo general hay una reabsorción, entonces hay que calcular si anestesiamos el paciente sin la dentadura y con la dentadura. Si anestesiamos sin la dentadura, deberíamos anestesiar 1 centímetro por arriba del plano oclusal, y si anestesiamos con dentadura, casi el nervio se encuentra paralelo al plano. Lo que habíamos hablado un poco de la línea oblicuo externa, la línea oblicuo interna, la ubicación de la cresta buccinatriz. Vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura articular, brevemente, los componentes, ¿no es cierto? Lo que es el cóndilo del temporal, lo que es la raíz transversa, ¿no es cierto? La presencia de la depresión de la cavidad glenoidea, lo que es el cóndilo del mandibular, el conducto auditivo externo, la presencia del cartílago. Y algo que sí me gusta mostrarles es que en ocasiones nos olvidamos un poco de la forma de lo que es el cóndilo, pero más aún la ubicación de los cóndilos y hacia dónde se dirige. Entonces, para acordarnos del movimiento y un poco del funcionamiento del eje de bisagra que presenta la mandíbula respecto a la base del cráneo, tenemos que encontrar que la forma más similar anatómica a lo que es el cóndilo es una pelota de fútbol americano, ¿no es cierto? Con una presencia de una zona prominente medial y una zona prominente lateral. Acuérdense, en la anatomía manejamos interno, que es la parte que va hacia la línea media o medial, y la parte lateral o externa, ¿no? En este caso, vemos que la parte medial es una zona más puntiaguda, más salida, y una parte medial menos, ¿no es cierto? Y la disposición de los cóndilos siempre va hacia atrás, hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Entonces, son condiciones en las cuales son importantes acordarnos para saber las predisposiciones. Y cuando se unen los ejes, debido a que va hacia atrás, se unen los ejes que forman un ángulo obtuso a nivel de lo que es la parte anterior del clítoris. Ahora, aunque no vamos a hablar un poquito de patología, es importante por dos cosas. Cuando tenemos un problema a nivel de la articulación, puede ser debido a una alteración del disco, alteración de los ligamentos, alteración de los componentes intracapsulares, ¿sí? Y en ocasiones tenemos un grado de culpabilidad mínimo que se le da a la apopsis coronoides. ¿Qué función tiene? Realmente la única función que se le da es una estabilidad generada por la inserción que tiene del músculo temporal. Recordemos que a nivel de esta coronoides se inserta el músculo, la inserción del músculo temporal. Ahora, a nivel de lo que es la articulación, tenemos también la parte muscular, ¿no es cierto? Lo que es el músculo pterigoideo externo, el A superior que va a nivel de lo que es el disco y el as inferior que va a nivel de la fósila, a nivel del cuello, ¿no? Son datos importantes para luego entender la enfermedad. Este es el análisis que vamos a ver, bueno, dentro de las cosas que vamos a tratar de interpretar lo que hemos visto en el hueso, dientes y cómo se ve en las imágenes radiográficas. Ahora, algo que me preguntaron y que va como parte de esto, son las distancias del conducto dentario inferior. Entonces, básicamente, el conducto dentario, luego de que ingresa a nivel de la rama, va hacia adentro, a nivel del ángulo mandibular, pero inmediatamente hace un giro y va a nivel de la cortical lingual cuando se encuentra a nivel de lo que son los molares. Entonces, la zona segura para manejar cualquier tipo de procedimiento sería la zona cortical externa o cortical vestibular en la zona de los molares. Obviamente, aquí observa un patrón negro en el cual encontramos el trayecto normal
Y tenemos el patrón gris o punteado que nos muestra el patrón secundario o el más frecuente que también se encuentra. Pero si ve, el nervio nunca tiende a irse hacia la cortical vestibular en esta zona. Obviamente, ya cuando se acerca a su emergencia, tiene una salida a nivel, ya sea entre premolares, debajo del premolar, o debajo del canino, o debajo de la raíz mesial del molar. Recordemos también que el nervio sube, hace un loop. ¿Qué significa el loop? Antes de salir, va un poquito más hacia adelante, ¿no? Se dirige, se dirige, se dirige, y hace una curva y sale. Entonces, siempre hay que tener la conciencia de que si el nervio sale, por ejemplo, en este nivel, el nervio pasó, hizo una curvatura 5 milímetros por adelante, ¿no? Ese loop ha generado a veces muchos problemas porque le ven al nervio y no se acuerdan que el nervio da una vuelta y cruza 5 milímetros por delante de la estructura del saliente o de su emergencia, ¿no? Otra imagen que observamos de cortes, ¿no es cierto? Nos muestra que el nervio generalmente se encuentra ligeramente, bueno, bastante, perdón, cercano a la cortical lingual, ¿no es cierto? A la tabla lingual en relación a la tabla vestibular. Ahora, algo que vamos a revisar también son los diferentes cortes. Cuando estudiemos y revisamos la parte de imagenología, tenemos que acordarnos que cuando vimos anatomía, teníamos 3 planos del espacio, ¿no es cierto? ¿Cómo era un paciente anatómico? Un paciente anatómico era un paciente que se encontraba con la mirada al frente, con los brazos apegados al cuerpo, con las palmas hacia adelante, ¿no es cierto? Y nos indicaban lo siguiente, que se podía dividir en una zona sagital que hacía derecha e izquierda, un corte coronal que nos hacía de lo que es adelante y atrás, y un corte axial que nos marca lo que es arriba y abajo. Entonces, en este corte vemos un corte coronal a nivel de lo que es el ángulo mandibular y vemos una sección de la lengua, vemos lo que ya vamos a revisar un poco, lo que es el músculo miloioideo y nos marca lo que les mencioné que es tan importante, ¿no? La separación del piso de boca por debajo del piso, por arriba del piso. La presencia de las glándulas, ¿no es cierto? La presencia de los otros músculos, tanto los músculos que van hacia la lengua, lo que son los genioideos, los músculos que van hacia el ioides, los geniglosos que van hacia la lengua y los genioideos que van hacia el ioides, y lo que es a nivel del músculo anterior del cuerpo del digástrico. Solo con esta diapositiva completo. Entonces, esto es lo importante que quiero que recuerden siempre, la formación del músculo miloioideo formando el piso de boca y los músculos también que se conforman, los músculos genioideos y genioglosos. Mañana, durante la clase de imagenología aplicada a cirugía, acuérdense por favor si quedó alguna duda para no quedarles tarde con los otros grupos, ¿no? Listo. Conversamos mañana y acuérdense las dudas para decirme para el día de mañana. Hasta luego. Cualquier cosa, Presidenta, hágame saber. Gracias, Doc. Hasta luego.